que prometió que no te fallará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te fallará, que no te dejará, que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, también tu ayudador y tu protector. Él fue el que dijo que no te fallará, que no te dejará. Fue el que prometió que no te fallará. Fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes el día de hoy, dando gracias a Dios por su misericordia, por su amor, porque nos da la oportunidad una vez más de estar ante su presencia. Y le he titulado a esta palabra, Fe para salir de la tienda. He estado compartiendo con ustedes desde la última vez que estuve con ustedes, que no recuerdo cuándo fue. Ya tiene un ratito que no estaba. Y las últimas dos palabras que compartí, una de ellas se llamó, no sé si se acuerdan cómo se llamó, pero les voy a decir para no ponerlos en problemas. Se llamó Fe para dar lo mejor, y en ese caso hablé de Caín y hablé de Abel. No sé si recordarán por qué Abel dio lo mejor en ese momento. Que su hermano ofreció un sacrificio y él ofreció una ofrenda. Y después hablé de fe para caminar con Dios. Cuando hablé de fe para caminar con Dios, hablé el caso de alguien específico que caminó con Dios. ¿Se acuerdan quién era? El que dice la Biblia que caminó con Dios. Enoc, exactamente. Y entonces hablé el caso de Enoc, como de una forma tan increíble y tan determinante, independientemente del mundo en el que estuviera Enoc, que era un mundo muy malo, él decidió vivir en pureza, decidió vivir en santidad. Y tanto fue el corazón de Dios, tanto fue el agrado de Dios por la vida de Enoc, que Dios decidió llevarse a Enoc sin que Enoc muriera. Y bueno, el día de hoy quiero compartir la palabra de Dios, como les he dicho, tiene por nombre Fe para salir de la tienda. Y quiero hablar específicamente de Abraham, de la promesa que Dios hace con Abraham. He estado hablando acerca del capítulo 11 de Hebreos. Sabemos ustedes que el capítulo 11 de Hebreos, pues es ese capítulo donde nos habla acerca de los héroes de la fe, ese capítulo de esas personas que no solo creyeron, sino que hicieron algo más, sino que trascendieron de una forma más agresiva sobre la palabra de Dios. Y es ahí donde quiero compartir. Dice la palabra de Dios que en Hebreos 11, el capítulo 11, versículo 8, por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le había dado como herencia. Salió de su tierra,
sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra de Dios, que Dios le había prometido. Vivió en tienda de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Dice la palabra de Dios que Abraham, por fe, simplemente obedeció cuando Dios lo llamó. Y aquí viene un punto importante porque viene la parte de el simplemente hecho obedecer a Dios cuando Él habla, obedecer a Dios cuando Él da una palabra, obedecer a Dios cuando simplemente Él nos dice algo que hacer. Y ahora quiero leer Génesis capítulo 5, versículo 5 del 5 al 6. Y dice la palabra de Dios así: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, en este punto vemos a un Abraham en unos versículos anteriores, donde Dios le da promesa a Abraham, donde Dios simplemente le dice a Abraham: Abraham, pues voy a hacer buenas cosas contigo. Abraham había terminado de pelear con su pariente Lot. Había terminado esa parte y Dios le estaba diciendo: Abraham, no tengas miedo porque yo soy tu protector, yo soy tu recompensa, yo estoy contigo, yo te bendeciré. Y de repente en el versículo 2 del capítulo 5, Abraham le dice a Dios: Dios, gracias por darme todo eso, de verdad te lo agradezco muchísimo, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que me des recompensa si tú sabes que no tengo hijos? ¿De qué sirve que me recompenses si hasta el día de hoy no tengo un heredero? No me has dado un hijo. Todo lo que tengo se va a dar a mis parientes. Todo lo que tengo se va a ir a uno de mis criados. ¿De qué sirve que me bendigas si esa bendición que tú me vas a dar no la va a poder recibir uno de mis hijos? Y entonces dice la Biblia que Dios, yo me imagino teniendo esa plática a Abraham en su tienda. Recuerden que en ese momento Abraham no tenía casa, sino que él habitaba en tiendas. El capítulo 11 de Hebreos dice que él habitaba en tiendas. Y entonces yo me imagino a Abraham en su tienda, una tienda donde él vivía, grande, pero era una tienda con piso de tierra. Era una tienda alta, probablemente lo necesario alta para que él pudiera caminar parado en esa tienda. Yo me imagino a Abraham en la noche tal vez, teniendo esa plática con Dios, esa comunicación con Dios, orando, diciéndole a Dios: Dios, ¿de qué me sirve que me des todo esto si todo lo que tú me vas a dar se va a ir para los esclavos? Se va a ir para los parientes que ni conozco. ¿De qué sirve? Y entonces Dios le da una palabra y Dios empieza a hablar en ese momento con Abraham. Y le dice Dios a Abraham, dice versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aproximadamente estamos hablando que ahí Abraham tenía como 85 años. Dice la palabra de Dios que Abraham estaba en ese momento en su tienda, estaba recibiendo esa visión, esa palabra de Dios. Y hay algo que quiero comentar en ese contexto, que Dios, algo de lo que primero que hace con Abraham es Dios le cambia el nombre a Abraham. Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, de su esposa Sara a Sarai. Dios le cambia el nombre. Y una de las cosas que Dios hace con Abraham es que le dice a Abraham: Abraham, sal de la tienda, que tengo algo que mostrarte. Sal de ese lugar en donde estás porque tengo algo que mostrarte. En ese momento Abraham estaba encerrado, no podía ver el cielo. Abraham solamente veía una situación en ese momento. ¿Qué es lo que veía Abraham? Abraham veía que tenía 85 años, que estaba viejo. Abraham veía que su esposa tenía 75 años y que también ya estaba vieja. Abraham veía que no tenía descendientes en ese momento. Y la situación que él estaba viviendo en ese momento era una situación crítica, era una situación deprimente. Porque eso era lo único que alcanzaba a ver Abraham en su tienda. Porque en su tienda solamente veía las 4 paredes de su tienda. Porque en su tienda solamente veía tierra. Porque en su tienda solamente veía
las cosas básicas que él tenía, porque en su tienda solamente veía paredes que lo estaban limitando. Es lo único que él tenía ahí. Y entonces viene una palabra de Dios, que le dice que tiene que salir de la tienda. ¿Sabes por qué? Porque en la tienda Abraham solo ve desesperación, porque en la tienda Abraham solo ve frustración, porque en la tienda Abraham está encerrado, porque en su tienda, en ese lugar, era un lugar seguro, porque la tienda le sirve de protección, porque la tienda le sigue para protegerse de las inclemencias del tiempo, le sirve para protegerse de los animales, porque la tienda le da seguridad. Y entonces Abraham se encontraba en ese momento hablando con Dios, diciéndole a Dios, ¿de qué me sirve que me des todo esto? En la tienda, me imagino con la cabeza agachada, me imagino viendo la tierra diciendo, ¿de qué me sirve que me des todo esto? La situación en ese momento Abraham lo tenía controlado. Y entonces Dios tenía que hacer algo con él. Dios tenía que hacer algo interesante e importante con él para que Abraham dejara de ver eso. Y entonces la palabra que le da Dios a Abraham le dice, sal fuera. Sal de la tienda, sal del lugar en donde estás, sal de la comodidad en donde estás, sal del lugar seguro en el que estás. Levántate, deja de ver la tierra. Levántate, deja de ver el suelo. Sal de ese lugar, deja de ver la tierra, deja de ver el suelo, levántate. Y esa misma palabra que Dios le da a Abraham es una misma palabra que Dios hoy nos da a nosotros. De la misma forma en la que Dios se manifiesta con Abraham y habla con Abraham, de esa misma forma Dios está hablando hoy con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la situación de Abraham no era muy diferente a la situación que tenemos nosotros ahora. Bueno, no tenemos a alguien aquí de 85 años. Pero probablemente alguien de 85 años nos está escuchando. O probablemente tú te sientas de 85 años. Eso sí es muy probable que suceda. Que te cueste levantarte de la silla. Que en las mañanas cuando suene el despertador te cueste tanto levantarte porque te sientes de 85 años. Porque te sientes de 85 años, te sientas en la orilla de tu cama y te das cuenta que no has hecho nada. Te das cuenta que tienes problemas por acá, que tienes deudas por acá, que tienes enfermedades por acá. Y tan solo tienes 33. Tan solo tienes 22, tan solo tienes 18 años. Y ya te sientes de 85. Y te levantas, te sientas en la orilla de tu cama y lo que haces es mirar hacia abajo. Y Dios le está diciendo a Abraham, sal, Abraham, porque tengo algo que decirte. Pero para que yo pueda decirte lo que tengo que decirte, para que yo pueda descubrir mi corazón para ti, tienes que hacer algo. Y aquí es donde viene la parte interesante. La primera palabra que Dios le dice a Abraham, le dice, sal de la tienda. Sal fuera. Sal de tu casa, sal de tu seguridad, sal de ese lugar en donde te encuentras que te da confianza. Sal de ese lugar, sal de esa postura humana en la que te encuentras en este momento. Sal de esa mentalidad humana en la que te encuentras en ese momento. ¿Saben por qué? Porque todos hoy en día chocamos con esa mentalidad humana. Todos hoy en día chocamos con la sabiduría, con el conocimiento, con los sentidos, con las experiencias humanas. Todos hoy en día nos medimos en el ambiente humano. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, todo lo que tú estás viendo en tu tienda es humano. Todo lo que tú estás viendo en tu tienda, tú lo conseguiste por tus capacidades humanas. Pero yo necesito que salgas de esa tienda, que salgas de esa confianza, que salgas de esa comodidad, que salgas de ese lugar, porque tienes que dejar de ver lo humano para que puedas ver lo que yo tengo para ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham, tienes que salir de esa postura humana. Porque la postura humana te dice que tienes 85 años y que lo que quieres o lo que sueñas es imposible hacer. La postura humana te está diciendo que la restauración de tu corazón es imposible. Porque hoy el mundo es malo y esa persona que te hizo daño te va a seguir haciendo daño. Pero hoy Dios te está diciendo, sal de tu campaña, sal de tu casa, sal de tu tienda. Porque en lo sobrenatural yo puedo restaurar. Porque en lo sobrenatural yo puedo sanar. Porque en lo sobrenatural yo puedo sellar cualquier fisura.
Porque en lo sobrenatural cualquier enfermedad yo la puedo sanar, yo puedo liberarte, aun y cuando el mundo, en la postura humana, los doctores digan, no se puede. Yo puedo hacerlo. Solo dice Dios. Solo dice Dios, y eso Dios se lo está diciendo a Abraham, pero para que Abraham pueda realmente recibir esa bendición de Dios, Abraham tiene que hacer algo. ¿Sabes qué tiene que hacer? Tiene que hacer un esfuerzo humano. ¿Cuántas veces has estado cansado, sentado en una silla y te dicen ven, y tú, ¿sí o no? Así de, no quiero, mejor ven tú, ¿no? Levántate del sillón, llegaste todo el día de trabajar y llegas a tu sillón preferido. A la cama, llegas a acostarte, a echarte en la cama, ¿sí o no? A aventarte en la cama. Y está bien, pero de repente te dicen, pero ven, vamos, ayúdame en esto y tú, Imagínate, Abraham en ese momento estaba así. Así estamos nosotros también. Pero hubo algo que movió el corazón de Abraham. ¿Recuerdas al profeta Elías? El profeta Elías dice la palabra de Dios que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Perdón, al monte Sinaí. Estando en el monte Sinaí dice la palabra de Dios que se metió a una cueva. Y estando en esa cueva, en el monte Sinaí, dice la palabra de Dios que en eso vino un fuerte terremoto, vinieron truenos, vinieron grandes sonidos sobre esos truenos, sobre el monte. Y la palabra de Dios aclara diciendo, pero Dios no estaba ahí. Pero luego dice la Biblia que vino un silbo apacible, un viento suave. Y dice la Biblia, y Dios estaba en ese lugar. Y ese viento suave es una remembranza a la paz que Dios puede traer en nosotros en medio de la tribulación y en medio de la tormenta. Pero el punto que voy es que después de ese viento suave viene una palabra a la voz de Elías diciendo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y la siguiente instrucción o la instrucción para Elías es, sal de la cueva. ¿Y qué crees? Elías, igual que Abraham, tienen que tomar una decisión. Como tú. Como tú cuando estás en la cama, llegas de trabajar cansado y estás en tu sillón preferido. Tienes que tomar una decisión, así como ellos. Y ellos recibieron una palabra de Dios que simplemente les dijo, sal de ese lugar. Sal de ese lugar. Y aquí es donde viene el tema que estoy tocando el día de hoy. La fe de ellos hizo que se levantaran de ese lugar. Hizo que tomaran las reservas de energía que tenían ya. Porque ya no tenían energía. Como tú, cuando llegas después de trabajar sin energía a tu casa. Tienes que tomar tus reservas de energía para realmente poder hacer lo que tienes que hacer. Ellos tomaron sus reservas para creer en la palabra de Dios. Ellos creyeron en la palabra de Dios y entonces Elías sale, cree en la palabra de Dios, recibe nuevas instrucciones y continúa su ministerio. Abraham recibió una palabra y le dijo Dios a Abraham, Abraham, sal de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios se encontró a un Abraham encorvado. Dios encontró a un Abraham frustrado. Dios encontró a un Abraham triste, diciéndole, Dios, ¿de qué me sirve que me des eso? ¿De qué me sirve que me bendigas si no tengo un hijo? Dios encontró a un Abraham viendo en la tierra frustrado, deprimido, encorvado. Y Dios quería romper eso con Abraham. Dios quería romper algo de eso con Abraham. Y entonces ahí Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, sal de esa situación en la que te encuentras en este momento. Porque estamos tan enfocados en nuestros sentidos, estamos tan enfocados en nuestras experiencias, estamos tan enfocados en nuestros sentimientos, que esas cosas humanas lo único que hacen es desesperarnos y frustrarnos. Los sentimientos lo único que hacen es frustrarnos. Ese sentimiento de ya no me quiere, ese sentimiento de ya no es lo mismo, ese sentimiento de ya no soy el mismo, ya no me siento como antes, ese sentimiento de voy a morir, ese miedo de lo que está pasando alrededor, ese miedo con el que vivimos hoy en día. De verdad, es increíble de veras ver cómo a veces hay personas que permiten que el miedo los ahogue.
Es increíble eso. Pero eso es lo que está sucediendo. Y entonces Dios se encontró un Abraham así. Dios encontró un Abraham frustrado, enojado, triste. Santiago capítulo 4, versículo 14 nos dice: no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Vivimos bajo la experiencia, vivimos bajo los sentimientos, vivimos bajo las emociones humanas. Y la Biblia nos está diciendo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Al final todas las experiencias y todo lo que estás recibiendo es neblina y en algún momento se va a desvanecer. En algún momento se va a desvanecer. Hoy, hace tiempo, yo en algún momento pensé y cuando escuchaba que alguien fallecía, en mí pensaba y decía, pues qué mal por esa persona que falleció, por su familia y etcétera, ¿no? Y de repente veía mi círculo, mi primer círculo, mi segundo círculo, y decía, no hay personas cercanas a mí últimamente que haya sucedido eso. Y en los últimos meses, personas cercanas a mí han fallecido. Y de repente llega ese punto de decir, la vida es neblina. La vida es como neblina, como dice la palabra de Dios. Porque en ese momento te das cuenta de la fragilidad que tenemos nosotros, de lo inestables que puede ser nuestra vida. Y de un día para otro, de una situación como sea, podemos fallecer y nuestra vida se acaba en ese momento. Y la parte interesante de esto es que Dios está intentando ayudarnos para que nuestra vida y los momentos que tenemos nosotros sean momentos de fe, sean momentos de esperanza, independientemente de cuál sea tu situación, independientemente de cuál sea la situación mundial o la situación nacional. Dios quiere que nuestros momentos, nuestra estancia en la vida sea una estancia de fe y sea una estancia de esperanza, independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque efectivamente lo que dice Santiago 4:14, nadie sabe qué es la vida. Nadie sabe qué es lo de nosotros. Y entonces Dios en ese momento va con Abraham y le dice, Abraham, sal de la tienda. ¿Por qué? Porque estás enfocado en el mundo. Porque estás enfocado en los sentimientos y en las experiencias del mundo en ese momento. Iglesia, sal de la tienda porque estás enfocada en el mundo, porque estás enfocada en las experiencias y en los sentimientos humanos que estamos teniendo en este momento. Y eso, ¿sabes qué sucede, iglesia? Eso debilitó a Abraham. Eso debilitaba a Abraham. Eso hacía que la postura de Abraham, en lugar de ser una postura recta, ¿qué crees? Abraham ya caminaba así. Y la pregunta es, ¿cuántos nosotros de los cristianos también caminamos así? ¿Cuántos de nosotros cada día nos empezamos a encorvar y encorvar y encorvar cada vez más y más y más? Porque el mundo nos ha empezado a ahogar. Y entonces Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de la tienda, ya, necesito que salgas afuera. Abraham tenía que salir porque estaba ahí mirando su cuerpo viejo, porque estaba ahí mirando a su esposa. Sal, deja de quejarte, sacúdete. Necesito que mires al cielo, necesito que veas al cielo, necesito que dejes ese pensamiento humano, necesito que dejes de ver esas experiencias humanas y que me empieces a ver a mí. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, necesito que me empieces a ver a mí. Nuestra vida en ese momento, así como para Abraham, parece ser solitaria. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, deja de ver eso y ve al cielo. No te mires a ti, ve el cielo. No mires lo que tienes en ese momento, ve el cielo. ¿Por qué Dios le estaba diciendo a Abraham, ve el cielo? ¿Por qué Dios le estaba diciendo, deja de mirar abajo y ahora necesito que veas hacia arriba? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le estaba diciendo eso? Hay una anécdota o una historia de dos personas que eran dos viajeros que se perdieron en algún momento y que no sabían para dónde ir. Y entonces uno tuvo una idea y le dijo al otro, oye, ya sé, veamos hacia arriba, sigamos las estrellas, sigamos el sol y entonces caminemos. Y siempre caminemos hacia ese lugar. Y el otro le dijo, no,
No, eso es una mala idea. Tenemos que ir viendo hacia abajo. Porque si nosotros vemos la tierra, nosotros vamos a saber en dónde pisamos, nosotros vamos a saber en dónde caminamos, y entonces no nos vamos a tropezar. Y el otro decía, no, ve hacia el cielo. Y entonces se dividieron esos dos hombres. Se dividieron. El que vio las estrellas se enfocó en un punto, siguió el sol y al final llegó a la ciudad donde tenía que llegar. El otro se la pasó dando vueltas en el desierto. Y al final murió en el desierto dando vueltas. ¿Por qué Dios le dice a Abraham, ve el cielo? No sé si tú has visto, yo soy del DF y yo tuve una experiencia bien padre cuando estaba adolescente. Viajé efectivamente para acá en una ocasión y en una ocasión quedé tan sorprendido. Recuerdo que en esa ocasión veníamos de Villagrán, fuimos a nadar, venía con unos amigos jóvenes y nos tocó venirnos atrás en una camioneta y entonces veníamos en la camioneta atrás nosotros acostados, los amigos y yo ahí veníamos. Y de repente empecé a ver el cielo y no tienen ustedes idea de cómo me sorprendí, de qué bonito se ve el cielo o se veía el cielo por estos rumbos. Porque en la Ciudad de México el cielo no se ve. En la Ciudad de México si ves una estrella, si alcanzas a ver la luna, bien te va. Pero no se ven las estrellas como aquí. Y entonces yo recuerdo esa ocasión venir en la noche, viendo, acostado en la caja de la camioneta hacia el cielo y viendo toda la profundidad del universo. Y la otra vez Mari y yo veníamos como divagando y viendo efectivamente esa genialidad de Dios, en donde simplemente nosotros estamos en la tierra y en la noche podemos darnos cuenta cómo estamos expuestos al universo. O sea, cómo tú aquí en la tierra estás expuesto al universo y perfectamente puedes ver todo el universo. Claro que no alcanzamos a ver bien, pero cuando ves las estrellas, realmente estás parado viendo el universo. Es increíble eso. Es increíble cómo estamos expuestos al universo. Y entonces ahí yo me imagino a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, sal de la tienda y ve hacia arriba. Ve el cielo, deja de mirar la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía que romper una idea en Abraham. Dios tenía que romper algo en Abraham. Dios tenía que quebrar algo en Abraham. Dios tiene que quebrar algo en nuestra vida también. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a ver siempre la tierra. Estamos acostumbrados a ver hacia abajo. Yo siempre, lo he dicho en varias ocasiones, estamos acostumbrados en vivir sometidos al enemigo. Y por lo tanto caminamos encorvados como cristianos, caminamos depresivos, caminamos presionados por todo lo que el mundo hace sobre nosotros. Y entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, tienes que salir de esa situación, tienes que salir de ese momento como Elías. Elías, sal de tu depresión. Abraham, sal de ese lugar y ve el cielo, ve lo que yo tengo para ti. Ve lo que yo tengo para ti, porque yo tengo algo grande para ti. Y lo primero que quiero que veas quiero que veas el universo. Quiero que veas quién soy yo. Quiero que veas el Dios grande y maravilloso que soy yo. Y eso sucede cuando yo en las noches ahora veo el universo. Porque no veo las estrellas. ¿Qué veo yo? El universo. En las noches ya no veas estrellas, hermano. Ve el universo de Dios. Y te vas a dar en ese momento cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Te vas a dar cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Abraham, ve el cielo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham en ese momento estaba abatido. El Salmo 42:11, David, en una situación complicada, se habla a sí mismo. Y yo veo a Abraham también ahí en ese momento donde David le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, cree en Dios, porque aún me queda vida para alabarle. Y Abraham estaba en esa misma situación.
Tú mismo estás en esa situación probablemente el día de hoy. Pero esa misma palabra es para ti, donde tú mismo dile a tu alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué permites que la ansiedad controle tu vida? ¿Por qué permites que el miedo controle tu vida? Si el creador del universo te está diciendo el día de hoy, sal de la tienda, porque tengo algo para ti. ¿Sabes por qué? Porque para salir de la tienda se requiere fe. Por mucho que Abraham haya recibido esa palabra de Dios, si al final Abraham no cree en la palabra de Dios, Abraham no sale de la tienda y se queda en la tienda. Muchas veces nosotros mismos hemos recibido palabra de Dios donde Dios nos dice camina, y ¿qué crees? No tenemos la fe suficiente para caminar. Dios le dijo a Pedro, Pedro, camina, te estoy hablando, ven, camina, sal de la barca y camina. ¿Y qué pasó? Pedro creyó en la palabra de Dios, salió de la barca y empezó a caminar. Porque se requiere fe para salir de la barca. Porque se requiere fe para salir de la cueva. Porque se requiere fe para salir de la tienda. Porque se requiere fe para salir de la comodidad. Porque se requiere fe para salir de tu casa. Porque se requiere fe para poder recibir las promesas de Dios. Abraham tuvo que dar un paso de fe para convertirse en el Padre de todos nosotros, en el Padre de multitudes. Sarai tuvo que confiar en la palabra que Dios le había dado a Abraham para poderse convertir en madre de naciones. Ahí se cumplió la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Isaías capítulo 40, 28 y 29. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Dios creador del universo, ¿qué hace? Da fuerza al que está cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene nada. ¿Te das cuenta? Por eso es que hoy en adelante, en las noches, cuando te pares y veas hacia arriba, ve al creador del universo y ve que ese creador, que ese universo, que ese creador, dice la Biblia en Jeremías, que Él te da fuerza, que Él está contigo, que Él te levanta, que Él te restaura, que Él está para darte vida. Pero ¿qué crees? Déjame decirte algo, y esta es la parte triste de esto. La parte triste de esto es que esta palabra que yo te estoy dando solo es para los que tienen fe. Porque ¿qué crees? Probablemente el día de hoy algunos de ustedes decidan salir de la tienda. Probablemente algunos el día de hoy decidan quedarse en la tienda. Pero el universo ahí está todavía. Pero las estrellas ahí están. Dios le dijo a Abraham, sal de la tienda. Y no solamente salgas, sino le está diciendo, cuenta las estrellas. Puedes contar las estrellas, porque en este momento te voy a dar una promesa. Te voy a dar una promesa y las estrellas son señal de mi promesa. Y mi promesa es que tendrás una gran descendencia. Mi promesa es que te voy a dar un hijo. Independientemente de que sea humanamente imposible, yo te voy a dar un hijo. Porque eso es lo que soy yo, eso es lo que es Dios. Cuando tú crees en Dios, es en ese momento en donde el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en tu vida. Cuando tú crees en Dios, es en ese momento donde el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en nosotros. Es ahí donde la fe obra, es ahí donde la fe se mueve, es ahí donde la fe nos da la fuerza para mantenernos. ¿Sabes cuál es el punto?
que el hijo no nació 9 meses después de esa promesa. ¿A los cuántos años de Abraham nació Isaac? A los 100 años. Tuvieron que pasar algunos años. Sara tenía 90. Tuvieron que pasar años, hermanos. Tuvieron que pasar años para que la promesa se cumpliera. Pero ¿qué crees? El punto es que Abraham creyó en la promesa y desde el primer momento confió en la palabra de Dios. Y desde el primer momento confió en la palabra de Dios, creyó en la palabra de Dios. Y entonces Dios lo bendijo. Y hoy todos somos descendientes de Abraham. La pregunta es, ¿Dios cumple o no cumple sus promesas? Pero aquí viene algo, o sea, la palabra fue sal de la tienda. Y entonces sale de la tienda. Isaías capítulo 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, hermano, estás en la tienda, estás en tu casa, triste, deprimido, solo, angustiado, enfermo, con miedo, como sea, y recibes la palabra donde Dios te dice, sal de la tienda porque tengo algo para ti. A lo mejor ustedes pueden decir en este momento, bueno, pues que esa palabra fue para Abraham, a mí no me la ha dado Dios directamente. Dios te está hablando el día de hoy. Y esta palabra, Dios te está diciendo a ti el día de hoy, sal de tu tienda. Sal de tu tienda, ve al cielo y ve las promesas que tengo para ti. Y ve las promesas que tengo yo para ti. Deja de vivir de la forma en la que estás viviendo y sal de tu tienda. ¿Sabes por qué? Porque además tú puedes decir, pero es que yo no sé, tengo miedo de lo que sea, está bien. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién ha de atemorizarte? Hermano, ¿eso no te da fe? ¿Eso no te hace sentirte invencible? ¿Eso no te hace sentirte poderoso? Porque Dios te está diciendo, yo estoy contigo, te ayudaré, te levantaré, te sustentaré, te daré, te guiaré, te cuidaré. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente para salir de la tienda? ¿No es suficiente para salir y hacer lo que tienes que hacer? ¿No es suficiente para ser determinante en tomar las decisiones que tengas que tomar y servir a Dios y seguir a Dios y hacer su voluntad? Después Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas representan esa bendición de Dios. Porque le dijo que su descendencia será como las estrellas. Y hoy esa misma palabra te está diciendo Dios a ti, te está diciendo, deja de ver el cielo, deja de mirar tus fracasos, deja de mirar las desilusiones, deja de mirar el dolor que tienes, deja de mirar la situación familiar que estás viviendo, deja de mirar el sufrimiento, deja de mirar la enfermedad, deja de mirar los estudios médicos, deja de mirar las noticias viendo esa calamidad, deja de mirar cualquier cosa que te está haciendo el daño de hoy. Deja de mirar abajo y veme a mí. Deja de mirar abajo y ve las estrellas. Deja de mirar abajo y ve todas las promesas que tengo yo para ti. La bendición que yo tengo para ti. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Deja de hacer eso. Y empieza a darte cuenta la bendición que yo tengo para ti. Las estrellas representan esas promesas de Dios. Y Él nos ha dado promesas. Y las promesas de Dios son como esas estrellas, hermano. Son como esas estrellas que son incontables también esas promesas de Dios. Las promesas de Dios son tantas que tú y yo tenemos. Pero déjame decirte que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en realidad tú no vas a poder salir de la tienda si en ti no hay fe. Si tú en tu vida no alimentas tu vida con la palabra de Dios. Si tú en tu vida no alimentas tu vida con las cosas de Dios.
Isaías 53, capítulo 5 al 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Pero ¿qué crees? Esa llaga de Dios, de Jesús, no permite que nosotros seamos curados si no hay fe. Si nosotros no creemos en la palabra de Dios, si nosotros no creemos en lo que Él haya hecho. En la Biblia hay promesas de Dios, porque Dios espera que nosotros seamos prosperados. Dice la Biblia: amado, yo espero que tú seas prosperado en todas las cosas que hagas, así como que tengamos salud, así como prospera tu alma. Salmo 103, versículo 5: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser todo tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es una promesa de Dios. Él es el que hace eso. Él es el que le está diciendo a Abraham: Abraham, quiero que salgas de la tienda porque quiero rejuvenecerte. Quiero que salgas de la tienda porque quiero darte vida. Quiero que salgas de la tienda porque tengo algo para ti. Ministerio Celión, Dios te está diciendo: quiero que salgas de la tienda porque tengo algo para ti. Quiero que salgas de ese lugar, quiero que salgas de esa opresión, quiero que salgas de esa situación porque tengo algo para ti. Eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Quiero que dejes de ver lo que estás viendo. Quiero que dejes de ver la situación humana y veas lo que yo, el creador del universo, puedo hacer por ti. ¿Sabes qué hizo Dios con Abraham? Cambió su nombre. Dios cambió su nombre. ¿Por qué? Porque en ese momento el nombre de Abraham determinaba su destino. La Biblia dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Todas aquellas cosas pasadas se quedaron atrás. Efesios capítulo 4, 24 dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad y de verdad. Ahora, ¿sabes tú que Dios quiere cambiarte el nombre? ¿Sabías tú que Dios quiere cambiarte el nombre? No te va a poner Kimberly, Brian o nombres de esos raros. Ese nombre que siempre has soñado. No. ¿Sabes qué nombre quiere ponerte Dios? Probablemente Dios te pondría el nombre de fe. Probablemente para Dios hoy tú te presentes con Él y le digas a Dios: Dios, yo me llamo esperanza, yo me llamo fe, yo me llamo paz, yo me llamo bondad, yo me llamo confianza, yo me llamo amor. El nombre de Abraham determinó su destino, su futuro. Hoy no nos vamos a cambiar el nombre, pero hoy puedes presentarte ante los demás como un nuevo hombre, en el que hay amor, en el que hay fe, en el que hay esperanza, en el que hay justicia, en el que hay gracia de Dios. Te puedes llamar Gozo si quieres. ¿Alguno de ustedes se quisiera llamar Gozo? ¡Sí! Ya ven, todos llámense Gozo. ¿Alguno de ustedes quisiera llamarse Paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Por qué no llegas con alguien y te presentas? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Templanza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Preséntate de esa forma. Preséntate de esa forma. Dile: hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me llamo Benignidad. Me llamo Paciencia. Dios le cambió el nombre a Abraham. Dios le cambió el nombre a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Abraham creyó. Porque Abraham tuvo fe. Porque Abraham confió en la palabra de Dios. Porque Abraham confió en la promesa de Dios. Y entonces Dios le dijo: de hoy en adelante ya no serás más Abraham, sino serás Abraham, padre de multitudes, padre de naciones.
Esa misma promesa que Dios hizo con él, hoy quiere hacerla contigo también. ¿Pero qué crees? Tienes que salir de la tienda. Tienes que salir de la tienda. Tienes que gastar tus últimos recursos de energía para salir de la tienda. Porque es difícil salir de la tienda. Abraham creyó, tuvo un sueño, Dios le cambió el nombre y empezó a mirar hacia adelante lo que Dios tenía con él. De los 85 años, que fue donde tuvo esta experiencia con Dios, a los 100 años, Abraham recibió su milagro. Abraham recibió su milagro, pero hermano, pasaron 15 años. Pasaron 15 años en donde Abraham solamente tuvo una experiencia, en donde Abraham recibió una palabra y obedeció. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros a veces recibimos algo de Dios y lo primero que decimos, será. Sí fue Dios. Ya pasaron 5 minutos y todavía no se cumple. Eso no fue de Dios. Pasaron 15 años. 15 años, ¿y qué crees que sucedía? Cada día Abraham se veía en el espejo y se veía más viejo. Cada vez veía a su esposa y la veía aparte de más guapa, más viejita la señora. Y humanamente decía, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Pero una palabra que Dios le dio a Abraham, le dijo, te lo voy a dar. Ve las estrellas y te lo voy a dar. La palabra de Dios en este momento para ti, hermano, es eso que Dios ya te dio, lo va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no miente. Pero la parte preocupante de todo esto no es si Dios la cumple o no la cumple. La parte interesante de esto es, ¿sales o no sales de la tienda? Aquí el problema no es Dios, y aquí el punto ahora sí es, no eres tú, soy yo. No es Dios, somos nosotros los del problema. Porque todos estamos conscientes y seguros de que Dios no miente, y de que si Dios da una palabra, su palabra se cumple. Aquí el punto es, yo estoy dispuesto a salir de mi tienda, estoy dispuesto a salir de esa comodidad, estoy dispuesto a salir de ese lugar seguro, estoy dispuesto a salir de mi caparazón. Estoy dispuesto a salir de los arbustos donde me he escondido. Porque para levantarte como un hijo de Dios te tienes que levantar con fe. Porque para ir con una persona y decirle, hola, me llamo esperanza, me llamo paz, me llamo bondad, me llamo paciencia, se requiere fe. Pero esa es la clase de hijos que Dios quiere que seamos. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere que seamos. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si decides quedarte en la tienda, lo único que va a suceder es que te vas a seguir encorvando cada vez más. Te vas a seguir llenando de polvo o de frustración. Y nunca jamás podrás disfrutar de ser hijo de Dios. Aunque seas o te digas hijo de Dios. Porque para salir de la tienda se requiere fe y para ser hijo de Dios se requiere fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible, ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que yo solo quiero terminar esta palabra en este momento diciéndote que quedarte en la tienda agachado es una actitud de derrota. Y esa actitud de derrota está en contra de los principios de Dios, porque mi Dios no es un Dios de derrota. Mi Dios es un Dios de victorias. Mi Dios es un Dios de victorias. Y para ser llamados hijos de Dios tenemos que tener esa convicción bien clara de lo que somos nosotros. Un hijo de Dios vive en victoria continua. Un hijo de Dios arrebata continuamente sus victorias y cuando su general le llama, él sale. Cuando Dios dice, ven, él va.
Cuando Dios le dice, cuenta las estrellas, Él cuenta las estrellas, porque lo único que está contando en ese momento son sus bendiciones y sus promesas. Cree en la promesa de Dios y esa promesa de Dios se cumplirá. Sal de esa conducta humana en la que has estado metido toda tu vida. Sal de esa ideología humana en la que hemos estado metidos y absorbidos durante tanto tiempo. Que si al de que está al lado le pasa, me refiero a que si el que está al lado está haciendo algo malo y tú dices, a veces pensamos así, porque ellos que están haciendo algo malo les va bien y a mí que estoy haciendo las cosas bien me va mal. Ay, mejor ya dejo de hacer lo que estoy haciendo. Ese es tan básico y tan clásico a veces la reacción de muchos de nosotros. Y te pones a pensar y dices, ¿en serio? O sea, ¿en serio? A ver, Abraham tenía 85 años. No le estaba yendo bien a Abraham en ese momento porque había un anhelo en su corazón que no se estaba cumpliendo. Estaba a punto de ver todas sus posesiones perdidas yéndose a los esclavos y decía, ¿de qué me sirve? Dios le permite tener un hijo. Ah, pues sí, pues es que Dios ya le dio a su hijo. Ah, ok, está bien. Abraham, unos años después, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Si la de la tienda no te fue suficiente, vámonos con la segunda, pues. Sacrifícame a tu hijo. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham cuando le dice sacrifícame a tu hijo, es de las ligas mayores eso. Y se requiere mucha fe. ¿Sabes por qué? Porque aquí viene un punto interesante. En ese momento, todas las ciudades que estaban alrededor eran ciudades paganas. Y una de las cosas que hacían las ciudades paganas era sacrificar a sus hijos para presentárselos a los dioses. ¿Sabes que lo que Abraham le estaba pidiendo a Dios, le estaba diciendo, haz un acto que va en contra de mis principios, que nos va a hacer igual a ti y a mí, a los dioses paganos? Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. El acto que Dios le estaba diciendo a Abraham lo estaba llevando a un límite tal que lo iba a convertir en un acto pagano. Pero la parte más loca de todo esto es que Abraham obedeció. Aún y cuando eso estuviera en contra de la misma palabra de Dios, Abraham obedeció. Al final Dios lo detiene porque Dios no lo iba a permitir, porque entonces sería lo mismo y Dios no es lo mismo. Pero quiero que veas el grado de fe que tenía Abraham en ese momento. Así que cualquier situación que tú estés pasando en este momento no se compara en nada a esa prueba de fe. No se compara en nada a esa prueba de fe. Así que tenemos que salir de nuestra tienda. Así que lo único que tenemos que hacer en este momento es salir de nuestra tienda. Deja de ver lo que estás viendo en ese momento y sal, porque Dios tiene una bendición y una promesa sobre tu vida. Y es en ese momento donde Dios se manifestará en tu vida de una forma tal que vas a poder ver las maravillas de Dios. Hoy, tristemente, como cristianos, por eso hace rato en la alabanza, yo te decía algo bien simple que a veces nos olvidamos. ¿No sabemos las alabanzas de memoria? Que ya no razonas las alabanzas. Y cuando tú te pones a pensar y dices lo que la alabanza está diciendo, el nivel de adoración del que está hablando, es en ese momento donde te das cuenta de la grandeza de Dios. Es como esa experiencia que te digo, cuando te paras en medio de la noche, ves el cielo y te das cuenta que estás viendo el universo entero en ese momento. Y es en ese momento donde te das cuenta de la grandeza de Dios. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos delante de Dios. Hemos perdido la capacidad de creer delante de Dios. Hemos perdido la capacidad de experimentar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estamos así viendo la tierra hacia abajo. Hemos perdido la capacidad de emocionarnos cuando escuchamos la voz de Dios. Hemos perdido la capacidad de disfrutar de la presencia de Dios. Hemos perdido esa capacidad y es porque nos hemos enfocado en vivir de la forma en la que el mundo quiere que vivamos. Así que, iglesia, levántate y sal de la tienda. Levántate y sal de la carpa. Levántate y sal de tu casa. Levántate y cree en la palabra de Dios, porque el día de hoy Dios tiene algo para ti. Porque el día de hoy Dios ha dado una palabra y una promesa para ti.
A lo mejor tú dices, bueno, pero es que yo ya no voy a ser así, ¿cuál es la promesa? No sé ni qué Dios tiene para mí. Déjame decirte que Dios tiene algo para ti, porque Dios no hace las cosas al azar. Porque si Dios quiere que tú estés el día de hoy aquí, es porque Dios ha preparado algo para ti. ¿Qué? No lo sé. No lo sé. Dice la Biblia que hay cosas que aún no nos corresponde saber a nosotros. Así que no lo sé. Pero si Dios te está diciendo camina, ¿qué debes hacer? Si Dios te dice detente, ¿qué debes hacer? Si Dios te dice pégale a la peña, ¿qué debes hacer? Si Dios te dice cree, debes creer. Cierra tus ojos ahí en tu lugar en donde estás. Padre, hoy en este momento estamos delante de ti, mi Dios, dándote muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor. Padre, hoy nos humillamos delante de ti, mi Dios, reconociendo esa gran necesidad que tenemos de ti, reconociendo esa deficiencia que tenemos, reconociendo que vivimos con miedo, que vivimos con angustia, que vivimos con ansiedad, con frustración, porque no hemos aprendido a descansar en ti, porque no hemos aprendido a caminar con fe, porque cada paso que damos es un paso débil, cada paso que damos es un paso con miedo, cada paso que damos, Señor Jesús, a veces en vez de caminar hacia adelante, caminamos hacia atrás. Hoy yo quiero pedirte, Padre, de una forma especial que traigas esa revelación a tus hijos. Que de la misma forma en la que a Abraham le permitiste ver las estrellas, yo quiero pedirte que abras nuestros ojos, mi Dios. Abre nuestros ojos espirituales en este momento para que nosotros podamos ver las estrellas. Abre nuestros ojos espirituales, mi Dios, para que nosotros podamos ver esas promesas, esa bendición que tú tienes para nosotros. Y que lo único que tenemos que hacer es obedecer. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Abre nuestros ojos espirituales, mi Dios, para darnos cuenta que el lugar donde tú nos tienes el día de hoy es el lugar en donde nos quieres. Es el lugar, Señor Jesús, donde tú en este momento tenemos que estar, porque el día de mañana tú nos vas a llevar a otro lugar y tú vas a hacer algo diferente en nuestra vida. Creemos en esa palabra, Señor Jesús. Hoy yo quiero decirte, Padre, que te quiero pedir que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos espirituales, para que nosotros podamos discernir tu voz, mi Dios, para que nosotros podamos escuchar perfectamente tu voz y caminar como tú quieres que caminemos, hacia donde tú quieras que caminemos. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y sé con cada uno de nosotros, Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas con nosotros. Que no permita, Señor Jesús, que nos quedemos en esa tienda. Que no permita, Señor Jesús, que nos arraiguemos en esa tienda. Sácanos de esa tienda, mi Dios. Permítenos caminar, permítenos creer, permítenos regresar, mi Dios, a esos momentos de fe, de esa expectativa tuya, de vivir a la expectativa de lo que tú vayas a hacer. Te damos la gloria y la honra, mi Dios. Y te agradecemos por tu misericordia y por tu amor. Sé con nosotros, mi Dios. Permite que esta palabra llegue a los corazones que tienen que llegar, Señor Jesús. Permite que esta palabra se convierta en palabra viva a esos corazones que tienen necesidad y hambre de ti. Te damos la gloria y la honra, Padre. Y te pedimos que llenes este lugar y que llenes a las familias que están representadas también. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la honra, Padre. Bendice a nuestros hermanos que están en línea, que van a escuchar también este mensaje o que están escuchando este mensaje. Padre, abre los ojos, abre esos ojos espirituales para que podamos ver las promesas de bendición que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria y la honra, Padre. Amén, Señor Jesús. Y gracias, poderoso Dios. Hermanos, pues los bendecimos en este momento. Espero que esta palabra te confronte, esta palabra te rete, esta palabra te, dicen por ahí, te pique las costillas para salir de la tienda. Te pique las costillas para salir de ese círculo en el que estás en este momento y puedas convertirte en esa persona que Dios quiere que seas. Puedas ser ese cristiano, ese hijo de Dios
que cree en la palabra de Dios, que vive en la palabra de Dios, que experimenta la palabra de Dios, y que la gente que está a tu alrededor pueda tener esa confianza, esa fe, gracias a que simplemente te están viendo a ti. Y de hoy en adelante, cuando alguien te pregunte cómo te llamas, ¿cómo le vas a decir? Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Despídanse todos. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en línea también. Bendiciones. Iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te fallará, que no te dejará, que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, también tu ayudador y tu protector. Él fue el que dijo que no te fallará, que no te dejará. Fue el que prometió que no te fallará. Fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejará. Él fue el que dijo que conmigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser